Y bueno, queridos patitos, vamos con un asunto que, aunque tiene su tiempo, pero creo que tiene su virtualidad, como es este arranque de la nueva temporada política, con el asunto de que Feijóo exige la dimisión de Sánchez y volver a las urnas. Es alucinante que ese texto está escrito el 31 de agosto de 2024, pero podría haber sido escrito cambiando simplemente Feijóo por Aznar el 31 de agosto de 1994. Perfectamente. Porque, como se ha dado cuenta el doctor Lamata de la hemeroteca de Buitre, nos encontramos con un esquema de cosas bastante parecidos hace 30 años, en el que se intenta por todos los medios la salida del Partido Socialista del poder. Un Partido Socialista que no tiene una mayoría sustentable, como le pasó después de 1993, con la pérdida efectiva de la mayoría absoluta, debido a que ya en 1989 tenía 175, pero como los de Herri Batasuna no iban, le daban de manera por exclusión la mayoría absoluta del Partido Socialista, rebajando el umbral de 175 sobre 350, retirando los escaños que iban el primer día. Iban para recoger el ticket del taxi y de todo el ámbito del paquete promocional de ser diputado, los privilegios y prebendas que dirían algunos, pero luego no iban ni a las sesiones, ni al pleno, ni a las comisiones, nada de nada para aquellos que supuestamente iban a verse beneficiados con un programa electoral con el que supuestamente se presentaban. Pero claro, hablaban de las Cortes Generales, lo mismo que hablaban del Parlamento Vascongadillo, del conciertillo Vascongadillo y de otros elementos, eso sí, a juntas generales de los 4 territorios, porque conceptualizaban el Parlamento de Navarra como una junta general más del territorio, sí iban. Y en buena medida también en el ámbito municipal, porque tenían ciertas alcaldías y sería bastante hipócrita ir a las instituciones en donde obtienen la alcaldía, pero dejar los escaños vacíos de los concejales donde eran oposición. Pero bueno, ciertamente eso es historia. Lo mismo que Marisol haciendo campaña por Herri Batasuna en 1986. Es parte de la historia de la memoria, pero no puede evitarse el hecho de que el discurso, tal vez de aquel Felipe González de 1993 a 1996, puede recordar al discurso que puede tener el señor Pedro Sánchez Pérez Castejón en la actualidad, y que va a haber un congreso del Partido Socialista antes de que termine el año. ¿Para qué? Bueno, eso tendrá que explicarlo, tal vez para hacer purga y piña en el ámbito interno socialista, para relanzar el proyecto, quitándose de en medio algunos elementos problemáticos, y también con el asunto de si Teresa Rivera es o no es comisaria, y luego, si lo fuera, la reordenación del gobierno en una situación de remodelación que en principio se venía hablando de que podía ser inmediatamente después de las elecciones europeas, pero las elecciones europeas pasaron y no ha habido en el verano nada de remodelación, pero puede haberlo en el otoño para relanzar el proyecto y poder encarar el hecho de la legislatura, pero con sus dificultades, ciertamente. Y aquí viene un asunto que evidentemente lo hemos hablado alguna que otra vez en el canal, y es el asunto de la responsabilidad política, porque a diferencia de las elecciones, que es un día y unas semanas respecto de lo que viene siendo la campaña y todo lo que se rodea respecto de una campaña que tiene mucha carnaza para el arrojo vivo y programas al similar, también al jaque del señor Lapid, tiene canutazos, tiene un montón de debates potenciales respecto a determinados debates, de temas que pueden estar en el ámbito orbital de la campaña. Luego, el día en el que eso se traduce, bueno, primero en el ámbito de las llamadas encuestas, que está en España, hay que volver a repetir, obsoleto, debido al hecho de que
no se puede poner una encuesta formalmente en la última semana, desde el lunes hasta el domingo, que no se hace sino la jornada de reflexión, que es absurda porque, por ejemplo, en Alemania pueden hacer campaña, incluso el propio domingo, lo más de lo más, que en el mundo de las redes sociales, debido a todas estas circunstancias, más allá de que en los años 70 y 80 había revistas, periódicos, televisiones, radios, y se ajustaba muy bien el hecho de que se podía hacer campaña hasta las 12 de la noche y se podía empezar la campaña a partir de las 12 de la noche y solo hasta a partir de las 12 de la noche era cuando se podía pegar los carteles, instrumento de socialización, en las calles. Ahora evidentemente es diferente, muy diferente, porque se puede hacer campaña continua, se puede hacer campaña digital, se puede hacer un montón de elementos que tienen que ver con redes sociales y con realidades, como por ejemplo las frutas andorranas, para establecer una suerte de encuestas. Pero como digo, todavía se sigue concentrando en buena parte lo que son el material electoral en el periodo del tema electoral. Y la noche electoral, con esos bienes y diretes, la prospectiva desde la mañana, de a ver cómo va la participación, de cómo puede ir esa participación en relación con si va a subir más o menos un partido, si le conviene más participación o menos. Eso de a las 12, luego a las 2, a las 5, a las 8, cuando termina. Ya nos hacen israelitas, lo cual ciertamente es algo curioso, pero hay que mencionarlo. No se hacen encuestas a pie de urna. Ya prácticamente se puede decir que no se hacen encuestas en ningún caso. Las encuestas murieron. Y se hacen prospecciones, se hacen estimaciones. Porque las encuestas de verdad, cuestan dinero. Porque se necesita una muestra representativa. Se necesita haberlo hecho bien. El tema de las preguntas, que sean las respuestas mutuamente excluyentes. Hay que hacer una suerte de muestreo para las preguntas. Muestreo no solamente también para el ámbito del aquel que sea el muestreo de las personas que van a responder sea representativo, y para eso hay que elegir una muestra amplia, y para hacerla amplia necesitas encuestadores que vayan casa por casa. Luego está el asunto de cuántos están en casa y cuántos no, a las horas a las que pueden ir los encuestadores. Por tanto, una encuesta requiere el desmenuzamiento en un montón de claves que son muy complejas y que parece que ahora no ameritan a los que están para hacer encuestas. Por lo tanto, mi confesión, a pesar de que pueda ser tirar, y no puede ser, es tirar piedras contra mi propio tejado como politólogo, las encuestas no existen. Hay estimaciones que quedan muy bonitas, sigan haciendo diagramas de barras y los números de traslación de esas hipótesis a escaños, y queda muy bonito con el tema cuando va la progresión en el recuento, y luego cuando termina, esa misma noche y también los días siguientes, el tema del pactómetro, de cómo va a ser el nuevo gobierno, quién va a pactar con quién, el tema de la mesa del ámbito legislativo, cómo va a ser la configuración del nuevo gobierno, las familias internas del partido hegemónico, si ha ganado o no ha ganado, y si va a haber incorporación de otros miembros de otras candidaturas que puedan conformar un gobierno de coalición. Por tanto, hay miga, pero para estos debates, al rojo vivo, en jaque. Pero, ¿esto es la política que merece la gente? No. Evidentemente no. ¿Por qué? Pues porque ya hemos comentado alguna vez. La gente lo que necesita es política real del día a día, que le resuelva los problemas, y que eso venga derivado también del contrato social con respecto del programa electoral con el que se presenta uno a las elecciones. Y eso significa que lo que prometas, llévenlo a término. Y lo que no puedas llevar a término, pues no lo prometas. Porque evidentemente el valor de un representante político deviene del hecho de que sea capaz de cumplir lo que promete, de ser valorado por aquello que
hace para la transformación del modo de vida y del entorno en donde vive. Por eso resulta sorprendente el hecho de que cuando uno no está en gobierno, trata de desgastar lo máximo al gobierno, y este mantra, de váyase señor González, es el mantra que refleja esa noticia de Feijóo apelando a elecciones, una vez más. Cuando lo lógico sería, dado que hay un vector de minoría de un partido, aunque acompañado por otros, para el marco general de lo que supone el Congreso de los Diputados, aunque con la mayoría en el Senado, que no es la primera vez que sucede. Ya con Zapatero hubo una mayoría absoluta del PP en el Senado, en una de las dos legislaturas, y eso no cambió sustancialmente nada, con lo cual el Senado también debe de reconfigurarse, porque recordemos, en Irlanda también hubo esa campaña, esa sensación, ese mantra de que el Senado costaba un montón de dinero, no servía para nada. Irlanda fue rescatada, a diferencia de España, y en un momento dado, esto se llevó a referéndum. ¿Quiere usted que el Senado desaparezca? Y votaron que no. Votaron que no en Irlanda. Con lo cual resultaba curioso. El mantra de lo que aparentemente era lo que se decía, y luego lo que la gente acabó votando. El periodista Xavier Rius alguna vez ha dicho de aquellas manifestaciones que se hicieron en 2007, al final de 2007, respecto de infraestructuras, agravios que luego acabaron alimentando lo que se llamó el proceso, quejas objetivas. Pero esa situación de gente que salía a la calle no cambió el hecho de que 3 meses después, quien ganó las elecciones generales del 8 de marzo de 2008 fue el Partido Socialista de Cataluña, con Carme Chacón con 25 escaños. Mucha gente en la calle no significa que esa gente luego vaya a votar a lo que tú crees que esa manifestación debería votar, o los que organizaron esa manifestación. Porque puede haber gente que pensara, hay que quejarse, pero igual Carme Chacón puede llevarlo a través del PSC al nuevo gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y en esta vez sí hacer esos cambios desde el Partido Socialista. Y ser presión en la calle, lo mismo que le dijo Tarradellas al pueblo de Cataluña. Yo no puedo pronunciarme con el tema de independencia, pero ustedes no dejen de manifestarse en la calle para presionarme. Lo mismo que le pasó al movimiento Sin Tierra en el MST en Brasil, en el primer mandato de Lula, en el que Lula le dijo a ese movimiento sindical que se mantuviera vivo y presionando desde las calles para que no se durmieran los laureles. Por tanto, esta situación tiene esa doble vertiente, que lo manifestódromo no revierte en el ámbito de lo electoral e institucional, pero todas las candidaturas que se presentan a unas elecciones deben tener claro un pequeño detalle, que lo hemos comentado alguna que otra vez. Todos y cada uno de los partidos políticos se presentan con unos candidatos y con unos programas electorales. Digo programas electorales en plural porque evidentemente no es un corpus único. Hay elementos económicos, sociales, políticos, lo que cada partido considere que es bueno para la transformación del país en una determinada dirección. Evidentemente todos son diferentes. Hay algún punto en comunión, en unificación, en coincidencia, y luego nos encontramos con lo que la gente elige. Y no solamente lo que le elige la gente, porque, apelando a Víctor San Roma,
nos encontraremos luego con los debates que no se dicen respecto de la transformación de esos votos en representación institucional, que es otro proceso distinto y propio. Y luego, cuando ya tenemos una representación institucional, tenemos varios asuntos interesantes. Tenemos unos partidos que son extraparlamentarios, y esa extraparlamentariedad les puede destruir capacitaciones administrativas, pero no les debe destruir la capacitación de defender a sus votantes respecto de esas instituciones, a pesar de que en buena medida están diseñadas para la defensa de los intereses de los partidos que sí han obtenido representación. Esto, en buena medida, en el ámbito municipal, viene a través de los presupuestos participativos, viene a través de ámbitos abiertos, del concejo abierto, y de otras instituciones de ámbito menor, aunque también en el ámbito más o menos mayor, a través de la ley de grandes ciudades, que lo permite, a pesar de que también las ciudades de tamaño medio lo permitían históricamente, de, por ejemplo, el punto final, aunque esté fuera del pleno formalmente constituido. En buena medida, los concejales se suelen quedar, por lo menos bajo lo que yo he podido ver en los salones de plenos en los que he asistido, se quedan para ese punto llamado de ruegos y preguntas, en donde el público puede participar, y dentro del público pues podría participar también estas otras candidaturas que no obtuvieron representación, como le pasó, por ejemplo, a ANV en aquellos municipios en los que en 2007 fue ilegalizado, en los que obtuvo participación, y que evidentemente fue retirado previamente de esa situación, pero la obtuvo porque gente votó nulo a ANV, y por lo tanto le habría dado para tener concejales, pero estos no fueron reflejados luego en el reparto real, y intervenían, por ejemplo, en el ámbito de derecho, en el ámbito de estos ruegos y preguntas. Por tanto, ahí tenemos un asunto bien interesante, que todos estos grupos no deberían cejar en ese periodo de 4 años en el que el programa sigue estando ahí, esa gente sigue buscando a esos grupos, y si ven, aunque no obtuvieran esa representación, si ven que siguen en esos 4 años en una defensa continua de esos principios que les enamoraron para ese programa, les apasionaron, pues seguramente pueda ese vector ampliarse con nuevos votantes y mantenimiento de los que había. Y esto, que puede ser bien interesante para aquellos partidos que no tienen representación, también debería ser lógico para los partidos que tienen representación pero no obtienen el gobierno. ¿Y esto por qué? Pues porque evidentemente, como hemos visto en Guecho, y también lo hemos visto en las legislaturas del Lehendakari Urkullu en el ámbito parlamentario vasco, incluso en la última legislatura, incluso teniendo mayoría absoluta en el Parlamento vasco, en ningún caso, ni en el ámbito de Guecho, ni en el ámbito del Parlamento vasco, se ha evitado pactar con la oposición. Y no solamente el hecho de la voluntad de pactar con la oposición y con diferentes grupos que no conforman el acuerdo de gobierno, sino también desde la oposición tendría que haber esa pulsión de llevar a cabo ese programa desmenuzado en propuestas concretas, algunas seguramente de confrontación, aquellas que sepan que no van a poder coincidir con el ámbito del gobierno, pero otras en donde, leyendo el programa de los partidos, si puede haber coincidencia, debería haber una búsqueda de puntos de encuentro, como pasó por ejemplo con el tema del presupuesto, del PGU, en el ámbito de Guecho, con el equipo de gobierno del Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista, y con el ámbito del Partido Popular, pero también en el ámbito del Parlamento Vasco ha habido acuerdos con el Partido Popular, sí, pero con el Partido Ciudadanos, no. Podemos, sí. Bildu, sí. Con lo cual, en buena medida, 3/4 partes, brindando el 80% de las propuestas legislativas de la legislatura, han salido con más grupos que los dos que apoyan el gobierno, a pesar de que podían haber hecho un rodillo y haber laminado todo, y haber pasado leyes, pum, 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 mecánicamente, con la mayoría gubernamental. Esto, evidentemente, puede desanimar, pero lo que comentamos
respecto de la ruptura entre Vox y el PP. En esa idea, ya lo montamos en su momento, de Utruti Rotenum, bueno, como era la frase respecto de Navarra, que entre los dos me roen, de tener un lado y otro controlado para confrontar y buscar drenar los recursos, en el que, por ejemplo, en el Partido Socialista, pues se tiene a un lado a Podemos y luego Sumar, a pesar de que ya no son confrontativos. Y en el Partido Popular surgió el ámbito de Ciudadanos, que en principio era algo indistintamente, pero luego eligieron ser parte de la confrontación respecto del Partido Popular, con aquella situación de 66-57, y Albert Rivera no queriendo ser vicepresidente para buscar ser el presidente después de haber dislocado al PP y buscar sustituirlo. Error, grave error. Pero luego cogió pulsión Vox, a pesar de que ya no está en disposición de dar el sorpaso, y el cauce central de la política española, del PP y del PSOE, seguirá estando ahí. Pero evidentemente, para hacerse atractivo, el PP tiene dos vías. Una vía de buscar confrontación ad eternum con el gobierno y con todo lo que huela a gobierno, con la dificultad que luego le pasó a José María Aznar en la segunda legislatura. La primera hubo ese acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco, Convergencia y Unió, Coalición Canaria. En este canal tenemos un vídeo específico de 1 hora 45 minutos hablando de las negociaciones de esa investidura de 1996. Pero luego se vio claramente que el Partido Popular en el siglo XXI se vio tan cerrado por sus propios intereses, cegado con la mayoría absoluta del año 2000, que se metió en un callejón sin salida en el que obtenía la mayoría absoluta o era imposible que pactara con nadie. Ellos mismos habían cerrado su propia perspectiva. Cierto es que cuando se abren, y en algún momento se acaban abriendo, volviendo a ese espíritu de 1996, de concordia, aunque igual no se lo crean, sino obligado por las necesidades objetivas, pues se encuentran con la idea de que cuando se produce un cambio de perspectiva es para siempre. Si el PNV lleva unos acuerdos presupuestarios en el año 2017 y 2018, como había pasado en 1996-97, entonces el PNV ya es del PP para siempre. Y no, el PNV tiene una votación para su programa electoral por una gente que elige el programa electoral del PNV para ser llevado a cabo. Pues si puede ser, sí. Pero si hubieran querido votar el programa del PP, no hubieran votado al PNV para que el PNV apruebe gratis et amore el programa del PP. Habrían votado directamente al PP. Y por supuesto tampoco quieren que se vote gratis et amore el programa de Sumar ni del PSOE, porque por eso entonces habrían votado el programa del PSOE o de Sumar directamente. Sino que hay que buscar esos puntos de encuentro. Y el Partido Popular puede hacer esa confrontación o puede buscar desmenuzar esa situación y buscar ser atractivo a esos otros partidos que también se presentan con su programa y que pueden conformar una mayoría, en tanto en cuanto hemos de recordar el pequeño detalle de que el Partido Popular no ganó las elecciones de 2011. Y se entienda lo que estoy diciendo. Sí las ganó, pero me refiero a que no las ganó en tanto en cuanto obtuvo los mismos votos prácticamente que los que tuvo el Partido Popular en 2004. En 2004 el Partido Popular perdió porque hubo una movilización de la izquierda en favor del Partido Socialista que le obtuvo un porcentaje y un número de votantes muy superior al que había habido antes. Pero si uno mira el año 2000, el año 2004, incluso el 2008, pero fundamentalmente 2000, 2011, vemos ahí esos 10 millones de votantes. Pero si el Partido Socialista obtiene 11, 12, entonces queda por encima, y en el reparto de las circunscripciones eso se desmenuza en que el último escaño
revierte al Partido Socialista y por tanto se exhibe esa mayoría. Cuando en 2011 el Partido Socialista se pega un bajón tremendo y pierde 3 millones y medio, bajando prácticamente a 7,9, 8 millones, por ese entorno, es el Partido Socialista el que pierde las elecciones. Y con esa línea equilibrada de votantes que no dejaron de votar al Partido Popular, es en esa situación en la que se produce esa mayoría. Pero debe pensarse eso. El Partido Popular no ganó esas elecciones realmente, porque le votaron los mismos que ya estaban, y los de enfrente sucumbieron en la desesperanza y la desilusión con asuntos internos. Y tal vez sea esa idea concatenada de lo que pasó al final del mandato de Felipe González. Lo que pasó al final del mandato de José Luis Rodríguez Zapatero se quiere repetir en el final del mandato de el señor Pedro Sánchez Pérez Castejón, pero con una salvedad. Primero, para las investiduras, incluyendo la de Feijóo, se necesita algo más que el partido propio, ya sea el Partido Socialista o el Partido Popular. Y parece que las mayorías absolutas han huido, porque recordemos, antes del 23 de julio, que se daba por segura la mayoría absoluta del PP con Vox. Hasta el punto de que algunas encuestas, como hacen ahora, daban 160 escaños para el PP. ¿Eso fue lo que pasó en las urnas? No. Fue porque Pedro Sánchez, como si fuera un Arriola con Iván... con el Iván... aquel muchacho, ya se me olvidaron. Si ya ha desaparecido de la escena pública. Bueno, ¿qué más da? El muchachito. Este que asesoró a Semper y a Monago, pero luego se metió con el Partido Socialista. Este mercenario de las urnas. Como Arriola, más o menos. Pues Arriola, redivido en el señor Pedro Sánchez, dando con la tecla para que en el momento oportuno se coagulara esa mayoría para impedir que el PP y Vox tuvieran carta de naturaleza para esa mayoría absoluta dual. Pero recordemos eso, el Partido Popular con el tema de la mayoría absoluta, la única posibilidad que a priori podría tener es esa, la de o llegar a unas elecciones y el pueblo español le diera una mayoría absoluta y por lo tanto pudiera gobernar en solitario, o entonces habría que conjugar intereses diferentes. Y recordemos lo que sucedió del 93 al 96, por un lado con el ámbito de la destrucción del Partido Socialista y por otro insultando al Partido Nacionalista Vasco y a Convergencia y Unió. Puyol enano habla castellano y tuvo que reconvertirse en la propia noche electoral, en la que se vio claro que necesitaban un pacto con Convergencia y Unió. Por tanto, ya desde Génova, esa misma noche, se empezó a modular hasta el tema de que Aznar en realidad hablaba catalán en la intimidad y muchas otras cosas que fueron de vergüenza, porque no se puede dar un giro tan copernicano en tan poco tiempo. Por tanto, ahí tenemos un asunto bien curioso, porque, como digo, el Partido Popular tendría esa oportunidad de, olvidando este tema, teniendo ya en buena medida, en principio controlado, el tema de Vox, a pesar de que puede inferirse respecto de lo que comentamos en su momento con el ámbito de la ruptura, el tema del caso valenciano, todas estas vicisitudes que pueden relacionarse con la situación en Francia, con la situación en Alemania, fundamentalmente estos dos escenarios que puedan tener influencia en el escenario español y cambien el rumbo de la evolución natural de los acontecimientos, de cómo puedan ser influidos desde el exterior, pues nos encontramos en esa situación en la que el PP vuelve a tener que optar por cuál es su modelo de negocio y cuál va a ser su modelo de futuro como partido político. Y en principio parece que comienza el año nuevo legislativo, en la nueva reentrée en el ámbito político, con el vuelva a marcharse
señor González barra Pedro Sánchez. Y esto es muy triste, porque para que exista un gobierno tiene que haber una oposición. Y una oposición que busque la idea de convertirse en alternativa de gobierno. Mucho tiene que aprender el PP todavía, o recuperar de ciertas partes de su pasado para poder convertirse efectivamente en esa alternativa, porque hay una cosa que debe dejarse bien claro. Como diría Alfredo Pérez Rubalcaba en su momento, no se puede legislar como si fueras a ser gobierno siempre, porque el Partido Socialista va a dejar de ser gobierno. No quiero decir que vaya a ser este mes, ni vaya a ser este año, ni vaya a ser inmediato, pero todo el mundo sabe que en algún momento el gobierno del Partido Socialista dejará de ser socialista y habrá gobierno y será del PP. Puede de Feijóo, puede. El señor Casado nunca llegó a ser presidente del gobierno. Y ojo que se lo dijo el señor... ¿Cómo era? Nicolas Sarkozy. En verano del 2011 le dijo: tú serás presidente. Lo cual resulta hasta cierto punto traidor. ¿Por qué? Pues porque en ese momento el candidato era Mariano Rajoy Brey. Y lo que tenía que decir era que apoyaba sin fisuras al señor Mariano Rajoy Brey, que todavía no se había convertido en presidente del gobierno. Eso sí, había pasado el Congreso de Valencia y todo lo que había sucedido ahí. Por tanto, las disputas internas siempre están en los partidos. Y a veces esa situación telúrica dentro de los partidos también tiene influencia respecto de lo que se proyecta hacia el exterior. Por tanto, las situaciones siempre son complejas. Incluso hay quien dice que de que antes de que termine el año, Feijóo habrá caído. Con lo cual, ya veremos qué sucede. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, beti gelpean.